Teotihuacán, la metrópoli imperial. Según una leyenda mexica, los dioses Tecocistecal y Nanahuatzin levantaron dos montañas con sus manos, a las que llamaron Zacuali, y luego de depositar ofrendas sobre ellas, se arrojaron a una gran hoguera para convertirse en el sol y la luna. El resto de los dioses, al ver la milagrosa transformación, también se sacrificaron en Teotihuacán y de ese modo dieron vida y movimiento a los astros para que viajaran regularmente por el firmamento, asegurando así el orden del mundo habitado por los seres de última creación. Teotihuacán fue quizás la ciudad de mayor impacto en la época prehispánica. Durante más de 700 años dominó la región central de México y su influencia se sintió hasta las lejanas tierras de los mayas. En su momento de apogeo, la ciudad llegó a tener entre 100.000 y 200.000 habitantes densamente agrupados en conjuntos habitacionales. Estos conjuntos se distribuían alrededor de pequeñas plazas a lo largo de estrechas calles que formaban barrios y que tenían templos locales. El centro de la ciudad estaba ocupado por numerosas pirámides y por las residencias palaciegas de los gobernantes principales. Si para los turistas actuales las austeras ruinas de Teotihuacán son motivo de asombro, mucho más lo debieron ser para los peregrinos indígenas que la conocieron en su época de mayor esplendor, hacia el año 500 después de Cristo. Entrar en la ciudad por la enorme calzada de los muertos, rodeada por cientos de templos, pirámides y palacios ricamente decorados, internarse en el mercado y pasearse por las ordenadas calles o conocer las viviendas de más de 100.000 personas, debió tener un impacto psicológico comparable al de un campesino actual que visita por primera vez una de las grandes ciudades del mundo. Para los indígenas de ese entonces, acostumbrados a vivir en jacales de caña y adobe, las casas teotihuacanas hechas de piedra debieron ser consideradas un lujo extremo.
Aún se desconocen el significado de muchas de las imágenes y representaciones de seres sobrenaturales en Teotihuacán. El complejo de este grupo viking, la plaza de edificios superpuestos y el gigantesco complejo de la calle de los Muertos son algunos de los edificios entre la pirámide del Sol y la Ciudadela. Sus techos con gruesas vigas de madera se impermeabilizaban y se decoraban con esculturas. Y paredes cuidadosamente encaladas se recubrían de las más diversas y suntuosas pinturas. La línea geométrica y el color puro, sin matices ni claroscuros, describe un ser hierático y majestuoso, como corresponde a un dios de un pueblo de arquitectos. El dios Tlaloc repartiendo objetos preciosos, tal como aparece en un fragmento de la pintura mural que decora el palacio de Tetitla, en Teotihuacán. Las casas contaban además con luminosos patios, un complejo sistema de drenaje
Los albijes, bodegas e incluso pequeñas pirámides que servían de altares familiares. La prosperidad de la ciudad garantizaba que la mayoría de sus pobladores pudieran ocupar viviendas multifamiliares que en promedio podían dar cobijo a 50 o 60 personas. Para entonces, más de 2,000 de esas viviendas abarcaban cerca de 20 kilómetros cuadrados. En una vivienda cercana a la pirámide del Sol, se hallaron pisos enteros recubiertos de gruesas capas de mica, material que por sus reflejos dorados eran utilizados como espejos y adornos brillantes. Para que esos productos se vendieran, eran necesarios los mercados, aunque no se sabe a ciencia cierta dónde se encontraban. Se cree que el gran conjunto frente a la ciudadela pudo haber sido el mercado principal. Es de suponer que había vendedores a lo largo de la ruta seguida por los forasteros que visitaban la ciudad. También habría lugares en cada uno de los barrios donde la gente pudiera vender y comprar sus mercancías.
una gigantesca plaza hundida del tamaño del Zócalo capitalino, presidida por el templo de Quetzalcóatl, uno de los pocos que aún conserva esculturas y acabados originales. Este templo es el monumento más hermoso de todo Teotihuacán. Está adornado por cabezas de serpientes que asoman en el centro de una flor de plumas. La serpiente, símbolo de la tierra, repta en un medio ambiente acuático, lleno de conchas y caracoles. La escalera y las albardas originales del templo de Quetzalcóatl se conservaron por estar cubiertas por un anexo. La máscara de Tlaloc, dios de la lluvia, es una abstracción geométrica de prismas y círculos. Cabe resaltar que fueron tallados sin instrumentos de metal. A partir de la Plaza de la Luna y por la Calzada de los Muertos se llega a la imponente Pirámide del Sol de 65 metros de altura y más de 4 hectáreas de base. La Pirámide del Sol tiene 2000 años de edad y fue construida en una sola etapa. Cuando los aztecas conocieron Teotihuacán, hacía siglos que ya estaba en ruinas, pero estas debieron ser tan magníficas que los reyes mexicas iban a visitarlas y en ellas instalaron adoratorios.
Entre lo insoslayable se encuentra la Plaza de la Luna, con su majestuoso conjunto de pirámides que muestran mejor que en ningún otro lugar el carácter rítmico y regular de la arquitectura teotihuacana. Al lado de la plaza, el Palacio de Quetzalpapalotl es una muestra reconstruida de los recintos suntuosos de la ciudad. En el Palacio de Quetzalpapalotl se reconstruyó un patio teotihuacano a partir de las lápidas descubiertas sobre el piso. Teotihuacán es una obra maestra del urbanismo. Cada uno de sus edificios se integra armónicamente a modo de las ramas de un árbol. En la llamada Calzada de los Muertos, auténtica columna vertebral de la ciudad, mide 2 kilómetros de longitud, aún antes de que los aztecas llegaran a la cuenca de México. La historia real de esta ciudad de los dioses bien podría enmarcarse en el ámbito de lo legendario. La metrópoli teotihuacana era del mismo rango de las ciudades como Bagdad, Babilonia o la antigua Roma, urbes admiradas, envidiadas y temidas, y a veces odiadas por sus contemporáneos. En toda América precolombina no hubo una ciudad de mayor magnitud, densidad y complejidad que Teotihuacán.